Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá haciendo la segunda presentación de este programa porque el primero tuvimos que borrarlo. En el primer programa decía que estamos con Celina Lertora, que es una gran investigadora, amiga, lleva el FEPAI adelante, hace 40 años que trabaja en filosofía, siempre trabajó bien, nunca trabajó mal, no se copió, es una cosa importante. Y bueno, gracias, Celina. Gracias a vos. ¿Y quién va a llevar el programa adelante? Nuestro artista invitado, que es Ricardo Poviersin. Muchas gracias. Que hicimos un video sobre lo sagrado que lo ha visto muchísima gente. Y que Ricardo tiene una gran, tiene el criterio, tiene la mesura. Así como estaba la ibris para los griegos, que era la de mesura, bueno, él tiene la mesura. Y a nosotros nos ayuda muchísimo y nos sentimos muy cómodos con estar con vos, Ricardo. Muchas Así gracias, que, yo también me siento muy cómodo. Ricardo, realmente. vas a llevar el programa con Celina. Sí, Vos le vas no, a hacer. un gusto. Vos le tomás examen. Gusto. No, por favor, no me bueno. pida tanto. Bueno, yo voy a contemplar este diálogo y bueno, me echaré algunas cosas. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy poco, para variar, ¿no?, conocido aquí, que es el ecofeminismo, que vendría a ser, si me permiten la introducción, una de las corrientes o movimientos dentro de lo que es el contexto amplio de la filosofía ambiental o ecofilosofía. Dentro de ese contexto ecofilosófico se destacan principalmente tres ramas o tres movimientos, que es la ecología profunda, la deep ecology, la ecología social y el ecofeminismo. El ecofeminismo, como indica su palabra, es, digamos, una palabra compuesta tanto por ecología, la parte eco, ¿no?, oikos, casa, y el feminismo, ¿no? Sería un feminismo, a ver si estoy bien lo que estoy diciendo, feminismo ecológico. Y un feminismo ecológico también, que a mí me gustaría hablarlo con Celina, porque ella ha escrito un libro en donde desarrolla muy bien este tema, un feminismo ecológico el cual no se reduce a un solo pensamiento, sino que también es muy amplio, ¿no? Hay distintas corrientes dentro de este movimiento, ¿no es así, Celina? Sí, mencionaste el libro Ciencia, Filosofía y Teología desde una perspectiva de género. Cuando yo escribí este libro hace 2 años, que vos comentaste ese capítulo muy gentilmente, mi preocupación fue en cada uno de esos puntos, ciencia, filosofía y teología, pensar desde una perspectiva de género cuál es el aporte actual de lo que podríamos llamar la perspectiva de género, para no hablar de feminismo como una corriente más strong, ¿no? Y en filosofía estoy convencida de que el ecofeminismo es la versión actual, interesante, prometedora, que sigue vigente del feminismo. ¿Por qué digo esto? Yo no me considero una filósofa feminista, pero he seguido mucho todo el feminismo, he estudiado bastante. Creo que el feminismo filosófico desde los años 70 y 80 ha hecho 3 aportes muy importantes a la filosofía. El primero es que ha mostrado todo lo que hay de constructo social y cultural en el concepto de género. Es decir, que el concepto de femenino, masculino, no se reduce solo a una cuestión biológica, sino que hay toda una construcción social y cultural que tiene que ver con una diversificación de roles y con identidades para cada uno de esos grupos humanos a los que llamamos género más que sexo. Esto me parece muy importante porque es una visión diferente de la cultura. Claro. La segunda cosa que me parece muy importante del feminismo es que ha permitido visualizar la presencia de la mujer en la historia. Una historia en la cual prácticamente solo aparecían los hombres y las mujeres aparecían muy de costado, de pronto se amplía, se duplica en agentes desde dos perspectivas. En primer lugar, la famosa
historia pública o espacio público donde apenas aparecía alguna reina, alguna princesa muy especial, empieza a nutrirse de mujeres que han participado en el espacio público y mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque los historiadores no hablaban de ellas. O sea, Claro. lo que no está en la historiografía parece que no hubiera estado en el mundo. Y lo otro, el feminismo tuvo, me parece, el gran acierto de muy tempranamente adherir a la microhistoria. Entonces, toda esta tarea oculta, sumergida de las mujeres comunes, el día a día, fue tomando un color, una visión, una importancia, y entonces se vio a la mujer, a las mujeres, a las madres de familia, a las esposas, como continuadoras de tradición, como educadoras primarias, como continuadoras de las lenguas maternas. Es una cantidad de roles que antes existían, sabíamos que eso sucedía, pero no sabíamos cuál era el modo en que eso se desarrollaba. Y la tercera cosa que me parece muy importante del feminismo, de este primer feminismo, es el haber puesto sobre la mesa una cuestión epistemológica. Hay una manera de conocer, de trabajar la mente, de razonar propia de un sexo o de otra, sí, no, porque más allá de la psicología, pero con una ampliación para lo psicológico análoga a la ampliación que hizo la psicología evolutiva con respecto a las edades de la vida. Pasamos de una psicología que solo consideraba al adulto medio a considerar algo mucho más amplio, y de una manera semejante, análoga, la epistemología de orientación feminista ha permitido una ampliación. Yo creo que estos son valores del feminismo que sería injusto y hasta necio negar. Pero también me parece que posteriormente el feminismo se atosigó en una lucha interna, en una especie de escolástica, en que no avanzó en propuestas interesantes, sino que se redujo a una especie de autofagocitación de posiciones, y ahí me da la impresión que perdió mucho de su empuje y de su frescura originaria. Creo que el ecofeminismo está recuperando eso. Por eso es que me parece que en estos momentos es la línea del feminismo que tiene más posibilidades de interesar a nuevos agentes de la filosofía, no solamente por su aspecto teórico, que es interesante, muy interesante, sino también por su filosofía práctica. Hay una ética detrás de todo esto, una ética política también, y desde luego una propuesta programática, algo así como lo de la 11ª tesis, ¿no? Hasta ahora hemos hablado del mundo, empecemos a hacer algo por cambiarlo. El ecofeminismo tiene propuestas. Sí. Y esto me parece que le da a la filosofía una posibilidad de inserción en el mundo real muy interesante. Y tiene distintas derivaciones, epistemológicas, políticas, éticas, religiosas incluso. También religiosas. Hay una sensibilidad religiosa que se desprende del ecofeminismo. Sí, yo creo que hay un punto que me parece el más importante, y me parece que es el punto a partir del cual surge esta extensa gama, este abanico de nexos que estás mencionando. Y es que el ecofeminismo pone muy en primer plano el nexo entre lo femenino, llamémoslo así, el elemento hembra y la naturaleza. Después de todo, como decía un biólogo amigo mío, son las hembras de cada especie las que tienen en su tarea la continuación de la especie, ¿no? Entonces, la astucia de la idea de que hablaba Hegel se da fundamentalmente en la hembra, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, me parece, el ecofeminismo es poner esta cuestión en primer plano. Es decir, que esa peculiaridad de la hembra humana, en este caso, el cuidado del entorno, que es el cuidado de la prole, porque al cuidar la prole cuida el entorno, para que siga teniendo posibilidad de alimentar, la posibilidad de cobijo, etc. Eso que hace en las especies en general, y sobre todo las especies más cercanas al hombre, lo hace también la especie humana. Y esto me parece que es lo que da la base de la famosa idea del feminismo de que la historia y la desgracia también de la sumisión de la mujer va pareja a la historia de la destrucción y la sumisión de la naturaleza. Bueno, y que ambas se salvan juntas o se pierden juntas. Claro, eso lo hacía notar Simmel, ¿no? Cuando escribe el famoso tratado sobre lo masculino y lo femenino.
George Simmel, sí, sí. que trata ese tema y dice, el misterio más grande de lo femenino es casualmente el misterio de la vida. Y ese misterio de la vida que encierra, es decir, la mujer encierra el misterio de la vida, no el varón. Dice, esto hace que se encuentre, dice Simmel, si mal no recuerdo, más pegada a la naturaleza. Dice, la traducción es esa, ¿no? Más pegada a la naturaleza. Esta es una idea muy antigua, ya la sostenía Aristóteles. De la época de Copo viene. Esta es la idea más antigua sobre lo femenino. Sí. Yo quería hacerte, perdóname que te interrumpa, un comentario que me llamó la atención cuando leí ya hace varios años, que es de un filósofo norteamericano que se llama Michael Zimmerman, que precisamente en un texto, tiene varios artículos también, que se llama Contesting Earth Future, cotejando el futuro de la Tierra. Él, al analizar los distintos movimientos ecofilosóficos, la ecología profunda, la ecología social y el ecofeminismo, a él le parece el ecofeminismo llega hasta ese movimiento, lo empieza a estudiar y dice, bueno, para mí es el más complejo, y da dos razones. Primero, porque dentro de este movimiento hay distintos criterios diferentes, y vos esto en tu libro lo señalas muy bien, hay distintas corrientes, digamos, distintas. Entonces esto hace muy difícil dar una sola visión del ecofeminismo. Pero por otro lado, esto me causó a mí, me pareció bastante certero lo que dijo, es que yo, que soy varón, dice Zimmerman, para mí el ecofeminismo representa un límite, porque en definitiva es una visión femenina de la realidad, ¿no? Entonces yo voy a opinar, dice él, dentro de mis posibilidades. Sí, opino como varón, va. Claro, opina como varón. Claro, ¿no? sí. Bueno, en realidad hay, en el estudio mío yo en su momento hice una especie de paneo de los que escriben sobre ecofeminismo, y claro, la preocupación en general de los varones es que se lo preguntan sinceramente, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, varón, estoy en condiciones de entender el punto de vista de un ecofeminismo expresado por una mujer? Yo creo que esa es una pregunta, en cierta manera, un poco retórica, porque en realidad, con el mismo criterio, yo podría decir, yo como mujer, ¿cómo puedo entender cuando un varón habla de los valores guerreros, o de los valores de la fortaleza, que son típicamente masculinos? O sea, en el fondo nos estaríamos planteando una barrera de ininteligibilidad que no es real, que está desmentida por los hechos. De hecho, nos entendemos. Más o menos. Bueno, creo que nos entendemos. Por lo menos creo que nos entendemos en varones y mujeres en la misma medida en que nos entendemos con límites, un niño y un anciano, un japonés y un norteamericano, tradicionales, ¿no es cierto? O sea, el concepto de entenderse es un concepto análogo, ¿no? Claro. Entre el haber comprendido el 100% al otro, que es imposible porque sería ser el otro, sí, exacto, y el no haber comprendido nada, que sería ser yo y la cucaracha, hay una gama enorme de posibilidades de entendimiento, y sobre esas bases nos tenemos que sentar para pensar algo. Con todo, yo lo que he encontrado es, en general, me parece, no le he leído todo absolutamente, sería imposible, pero me parece que el ecofeminismo es una versión del feminismo más atrayente porque es menos agresiva. Sí, muy interesante. Entonces, hace que el varón no se sienta atacado por la corriente feminista y por lo tanto tampoco motivado a defenderse. Lo peor que puede suceder en una discusión a la cual vamos voluntariamente para esclarecer la realidad, lo peor que puede suceder es que haya una parte atacante y otra atacada en defensa con misiles detrás de una especie de escudo atómico. No puede ser eso. Eso ha llegado a pasar en los años 80, pasaba con el feminismo. Claro. Esto se ha superado y esto me parece muy positivo. Creo que es otro de los valores del ecofeminismo. Ha superado la agresividad del feminismo de los 80 y arriba a una posición más dialogante. Y esto me parece muy importante. Ahora, dentro de las corrientes que hay en el movimiento del ecofeminista,
pese a sus diferencias, todas tienen un denominador común, que es la crítica al modelo patriarcal histórico y eso vigente. es típico del feminismo. Sí, Es decir, no habría feminismo sin eso. Claro. Esa es una, digamos, característica o una propiedad no negociable, ¿no? Se abandona el feminismo. El feminismo ha surgido justamente de la crítica a la concepción patriarcal, y eso lo caracteriza esencialmente, diríamos. Ahora, lo que yo también pienso es que, me parece, como diferencia con respecto al primer feminismo, mientras que el primer feminismo se centraba básicamente en eso, o sea, era casi excluyente la crítica al patriarcado, me parece que en el ecofeminismo hay otras alternativas, que no es que estén superando o eliminando o marginando la crítica a la concepción patriarcal, pero que le dan un matiz diferente y le dan también una posibilidad de reacomodamiento y de modificación y de desarrollo que el feminismo no le daba. Es decir, el feminismo primero era frontal, hay que terminar con esto. Sí. El ecofeminismo me parece que propone una modificación, un desarrollo, una línea de modificación de las conductas y de las conciencias sin necesidad de hacer una especie de guerra a muerte a ciertos postulados del paternalismo, como el orden. Vamos al espacio. Fíjate que el orden, por ejemplo, es el orden del padre, siempre es el orden del padre. Claro. El orden del padre ha sido una de las críticas mayores que hizo el feminismo en nombre del paternalismo. Hoy estamos de acuerdo en que eso ha sido un exceso. Bueno, vamos a hacer una pequeña Vamos al pausa corte. Bueno, y cómo no. continuamos. Sí. Bueno, estamos en esta segunda parte, seguimos con Celina Lertola y Ricardo Poiviercin, hablando sobre el tema del ecofeminismo, que ha trabajado acá Celina bien en este libro que han visto ustedes por el canal. Bueno, quiero decir que Ricardo también, porque Ricardo Claro. hace años presentó una muy buena ponencia sobre ecofeminismo en Sí. una jornada de Sí, FEPAI, sí. en una jornada de Ajá. filosofía, en una mesa redonda organizada por Bugallo, por Alicia Bugallo. que también trabaja sobre Claro, ese mismo tema. trabaja, y sobre todo es una pionera y probablemente la persona más caracterizada en filosofía ambiental en la Sí, sí, Argentina. sí. De modo Bueno. que ella siempre organiza en la La hemos tenido acá, Sí, Alicia sí, Bugallo, ya sé, ya he visto.
o 2 veces la hemos tenido. Y siempre organizan las jornadas de filosofía de FEPAI su mesa. Claro. Y también en otro proyecto que es Ecoepisteme, del cual en todo caso después podemos decir ¿Qué algo. es esto de ecoepisteme? Ecoepisteme es un proyecto de investigación que tiene FEPAI desde desde el año 2007. En realidad es epistemología, comenzó siendo una problemática sobre epistemología de las ciencias ambientales. Ajá. Y luego se amplió a una cantidad de temáticas, incluyendo también por un área que lleva Alicia Bugallo a la parte de ecofilosofía. Y este año hacemos en el Congreso Milenio y Memoria, a final de este mes, un simposio sobre documentación para las ciencias ambientales y la filosofía, y Alicia participa con un trabajo sobre las primeras publicaciones en Argentina y en el Cono Sur de temas de filosofía ambiental. Bueno, ya Así que se han enterado ustedes, muchísima los actividad. que siguen disensos, ya se han enterado de las novedades como para participar, ¿no? Bueno, seguimos con, con el cuestionario. Volviendo al diálogo, que es muy Bueno, interesante. el diálogo, Volviendo a lo que vos decías, Celina, más allá de este denominador común, que es la crítica al modelo patriarcal, también el ecofeminismo propone, al igual que la ecología profunda, yo acá encuentro nexos muy interesantes. Aparte, estos temas que para nosotros son desconocidos, en muchos lugares del mundo no solamente no son así, sino que dialogan entre ellos. Escriben revistas, se critican. Acá uno critica a otro y enseguida se ofende. A mí me encanta cuando me critican, porque quiere decir que me han leído. Pero quiere decir, cuando critico a alguien es porque me interesa, si yo no lo criticaría. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, que tanto la ecología profunda como el ecofeminismo proponen una revolución, se puede decir de alguna manera, pero no una revolución violenta, sino una revolución cultural y espiritual. ¿Cómo ves esto vos? Yo lo veo muy importante y creo que va en una línea de convergencia a otras posiciones, incluso la ecología social, ¿no? Sí. Y otras posiciones innominadas, pero prácticas, como la gente que busca alternativas al consumo, alternativas a las tecnologías depredadoras o poco amigables con el ambiente. Daría la impresión de que la humanidad ha llegado a un punto límite en algunos de sus proyectos de avasallamiento y utilización irrestricta de la naturaleza, y que están sufriendo las consecuencias de una naturaleza que está revirtiendo también con actitudes, llamémoslas así, enemigas, ¿no? Como el cambio climático y todas las cuestiones ambientales y los desastres que conllevan el cambio climático. Entonces, hay todo un movimiento en la humanidad, claro, en general, no es propio de ningún país ni de ninguna cultura, de crítica a esto y de pararse y decir, bueno, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde sería conveniente que empecemos no solamente a parar, sino a retroceder. Sí. Decime una cosita, ahora que tocaste este tema, nosotros hicimos un programa casualmente con Ricardo sobre la encíclica Laudato Si, ¿sí?, de Francisco. ¿Vos tenés alguna idea o sondeaste alguna opinión dentro de esta corriente ecofeminista con relación a esta encíclica que a nosotros nos llamó la atención? Porque es una encíclica que habla, bueno, obviamente nos llamó la atención, que habla de la ecología, porque de la ecología generalmente no hablaron las encíclicas, es verdad, que yo sepa, ¿no? Es verdad, bueno, hay poca gente que se dedica al ecofeminismo. Porque el ecofeminismo generalmente suena como una cosa, cuando uno dice feminismo, ya suena como una cosa anticatólica, anticristiana. El feminismo no es muy adepto a las jerarquías eclesiásticas y viceversa. Pero me parece que la encíclica apunta a otra cosa, a dos cosas. Bueno, es mi hermenéutica. Obviamente puedo estar equivocada y hay otros criterios. Creo que apunta a dos cosas. En primer lugar, a una idea muy antigua en la Iglesia, que es el cuidado de la creación. Sí. El cuidado de la creación es una idea que ya están los padres de la Iglesia, cuando todavía no había ninguno de los graves problemas que tenemos ahora. Pero bueno, sencillamente la idea de que la creación es como un vaso que nos contiene, que también es obra de Dios, y que por lo tanto el hombre
como rey de la creación tiene tiene el poder, pero también tiene la obligación, porque no olvidemos que para los antiguos el rey no era el omnipotente maligno, exacto, sino que era el que tenía un poder para el bien de todos sus súbditos, ¿no? Si no, no era un rey, era un exacto, tirano. Es una derivación nefasta de algo bueno. Entonces, creo que hay toda una tradición de la literatura hexameral, de la literatura de la hermenéutica del relato de la creación, porque hay algo muy importante en el relato de la creación, que a cada cosa que hace Dios en cada uno de los días es como que se detiene y dice, y vio Dios que era bueno. Claro, sí. Entonces, no hay ningún dualismo, no hay ninguna maldad de la naturaleza en el pensamiento judeocristiano, en el pensamiento, diríamos, de los monoteísmos occidentales, incluyendo el Islam. Este monoteísmo occidental uránico establece un principio de bondad de la naturaleza porque es obra de un Dios bueno. Claro. Y esto es una larga tradición que en la modernidad se fue perdiendo cuando se perdió también la importancia de la reflexión hexameral, de la reflexión del relato de la creación. Y me parece que en estos momentos se está tratando de recuperar eso. En realidad hay una corriente teológica que viene de los años 80, pero más bien viene del protestantismo que del catolicismo. Aunque el catolicismo se ha plegado, sí hay algunos trabajos interesantes, hay algunos teólogos españoles que han hablado de eso, pero en realidad ha sido el Congreso Mundial de Iglesias el que comenzó en la década del 70 a plantear el problema de la creación, del cuidado de la creación y el problema del pecado ecológico. Claro. Un problema teológico podría dar lugar a otra, que a otra muchos- reunión, a otra charla. Que debo decir, muchos creyentes desconocen. sin duda. Entonces me parece que lo que se ha intentado con esta encíclica es capitalizar para el catolicismo, que estaba un poco a la retranca, ¿no? en este tema, algo que ya había hecho el pensamiento protestante y el Consejo Mundial, el pensamiento cristiano reformado, y algunos teólogos sueltos del catolicismo. Creo que, digamos, el Vaticano ha decidido que haya una encíclica papal, porque siempre eso es modélico, ¿no? Siempre una encíclica marca una línea, claro, como diciendo a los teólogos, vayan por aquí, que esto es lo que quiere la jerarquía eclesiástica. Esto por un lado. Por otro lado, creo que la encíclica tiene también, tiene otra línea, y es tomar el problema ecológico como una medida, el desastre en todo caso, como una medida del exceso del consumismo capitalista. Esto es muy claro. Yo creo que también aquí hay una reapropiación de un aspecto de la teología de la liberación y de otros aspectos de teólogos, básicamente reformados, que han hecho tempranamente una crítica al capitalismo. Bueno, nosotros tenemos en Argentina una filósofa que es Josefina Reñasco, que estuvo acá. Josefina Reñasco, y que ha trabajado sobre todo el tema del desperdicio. Josefina Reñasco comenzó con una filosofía de la tecnología. Claro. Y a partir de la filosofía de la tecnología comenzó a ver todo el problema ambiental, exacto, determinado por una tecnología mal empleada. Exacto. Sí, Pero sí, lo sí. interesante, también en Josefina, pero quiero decir, ya que estamos hablando de la encíclica, es que se le da un tono ético a esto, ¿no? Así, se le da una dimensión moral. Una dimensión que obliga a toda la gente, no solamente al tecnócrata, al presidente de una compañía internacional de pilas, claro, o de teléfonos celulares, o de petróleo, de extracción con fracking, qué sé yo. Yo creo que es un intento de concienciar a todo el mundo, incluso aquel que no puede hacer nada o prácticamente nada porque no tiene en sus manos ninguna posibilidad de influir, digamos, de una manera efectiva él solo, pero la multitud hace la fuerza. Claro. Si nosotros pensamos en cuánto logran hoy las redes sociales, yo creo que una acción ecológica, incluso guiada por esta línea del ecofeminismo, sería muy, muy buena. De hecho, esto pasa en la India.
En la India las redes sociales han logrado cosas importantísimas. Creo que lo importante del ecofeminismo es que enaltece la figura de la mujer. No solamente intenta, digamos, hacerlo en la actualidad, que yo creo que hay movimientos feministas muy radicales que se han vuelto muy agresivos, y el ecofeminismo, al ligar a la mujer a la naturaleza, es como que la vuelve a enaltecer, esa es mi interpretación, ¿no? Y la otra cuestión es que también enaltece la mujer históricamente, ¿no? Yo estoy pensando en que hay como hubo una disputa entre los feminismos y la Iglesia jerárquica católica, pero por ejemplo la imagen o la figura, mejor dicho, de María o las mujeres en la vida de Cristo desempeñan un papel fundamental. Entonces se me ocurre que no es casual, digamos, que haya surgido el feminismo en su momento y haya surgido esta toma de conciencia del deterioro ambiental. Son temas que Sí. de alguna manera sincronizan entre sí en una época de una profunda crisis. Sincronizan porque es una época de crisis, sin duda. Entonces hay todo una historia que arriba a un momento de crisis. Y en ese momento de crisis emergen los que estaban sumergidos. Las mujeres, la naturaleza, las minorías, las culturas arcaicas, autóctonas, los pensamientos o las ideas alternativas acerca del universo. Después de todo, uno hoy se sorprende mucho por el neopaganismo, pero el neopaganismo en definitiva no es sino una vuelta a la idea de considerar que la naturaleza tiene su impronta propia, que es algo más, es decir, es tonto pensar que un templo neopagano de la actualidad tiene el mismo sentido que hace 50.000 años o 40.000 años, cuando el hombre primitivo se espantaba del rayo y se caía de rodillas. Creo que es otra cosa. Creo que la idea de esos templos o esos lugares para concentrarse en la naturaleza es el reconocimiento del hombre de que él es un elemento más de la naturaleza y no está por encima de ella. Y esto me parece que nos reubica, ¿no?, en nuestra posición humana, y me parece que es muy bueno. Yo no tengo tanto terror al neopaganismo como tienen algunos miembros de las religiones monoteístas que se espantan. Yo creo que estamos exagerando el sentido de estas nuevas ideas, ¿no? Como New Age y todo eso. Yo no creo que sean activos negadores y destructores de la tradición creacionista occidental. El neopaganismo, creo que no. La crítica más directa al neopaganismo, yo que trato con tantos neopaganos y me dicen a mí que yo soy neopagano, la crítica fundamental es el tema de la mutilación de la idea de trascendencia. Esta es la crítica fundamental que le han hecho un gran amigo mío, que es Alain de Benoit, que es de la Nouvelle Droit francesa, eso depende mucho y que es pagano. La crítica fundamental que le han hecho, él conoce todas estas cosas. Pero eso también depende de qué neopaganismo estemos hablando, claro. porque y de cómo, claro. No necesariamente. Pero es la crítica al neopaganismo es casualmente es básicamente la mutilación de la idea de trascendencia. Eso es verdad, y bueno, también habría que reflexionar acerca de qué es esa idea de trascendencia, claro. Porque también claro. Gracias a esa idea de trascendencia mal entendida, muchos males ya han venido a la humanidad. De modo eso es lo que estaba pensando, ¿no? De modo que, un Dios demasiado lejano me parece que es un Dios que permite violencia, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo un Dios que establece, o sea, yo creo que el decálogo tiene que ser entendido en un justo contexto. Bueno, Dios ustedes quieren cambiar, que establece prohibiciones y castiga hasta la cuarta generación
puede ser un Dios peligroso. Para eso ha venido Cristo al mundo, casualmente, Sí, para bueno. de alguna manera poner esa trascendencia, ese Dios Sí, de temor y totalmente. temblor, Exactamente. ponerlo un poco más cerca. Kierkegaard dice, el Dios de temor, ese Dios de temor y temblor, ponerlo un poco más al alcance de la mano. Es decir, ¿no? por eso la humanidad ha ido generando diversos modos de acercarse a lo trascendente, de modo que esa trascendencia no resulte algo en el fondo tan separado, como decía Ricardo, que finalmente termine justificando cualquier cosa en este mundo, ¿no? Porque claro, algo tan diferente permite... Termina dándole la razón ese Dios hipertrascendente a Marx, que dice la religión es el opio de los pueblos. El problema es que para ese Dios todo es posible y su voluntad tan omnipotente permite que cualquier cosa sea buena si él lo quiere. Yendo a tu texto, vos desarrollás acá diversas corrientes del ecofeminismo y hablas, por ejemplo, de lo que es el ecofeminismo de la diferencia radical o el ecofeminismo tecnocrático, ¿Sí? el ecofeminismo esencialista, creo que también, Sí, hay unos el cuantos. ecofeminismo crítico y el ecofeminismo de la subsistencia. Pero te aclaro que estos son en general ecofeminismos teóricos, ¿no? Está bien. Quiero decir, obviamente el mío es un trabajo de síntesis, pero no me parece que sea lo más interesante de pronto para charlar un poco aquí. Tal vez sea interesante conversar un poquito cómo las ecofeministas situadas en un contexto concreto hacen su presentación ecofeminista, por ejemplo en Latinoamérica o en la India. Yo creo que eso es muy interesante. ¿Cuál era tu pregunta? A mí hay una perdón, cuestión que me sí. pareció muy interesante, que esto también se puede aplicar al feminismo. Porque pareciera que hay en el ecofeminismo más esencialista o radical, la lógica, lo tengo acá anotado, la lógica del dominio no es esencialmente masculina, del crítico. La lógica del dominio es esencialmente masculina en el ecofeminismo esencial. En cambio, del crítico, la lógica del dominio no es esencialmente masculina, sino históricamente masculina. Esto cambia mucho la visión del varón y de las cosas. Sí, sin duda. En estos momentos yo diría que el ecofeminismo esencialista o radical está en retirada en la misma medida en que está en retirada el feminismo esencialista. Finalmente fue algo que no resultó un exceso. En el sentido de que el esencialismo excesivo separa y entonces ya no hay puentes entre dos realidades. Y si no hay puentes, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirve esa teoría? El ecofeminismo crítico, que se ha desarrollado bastante en Alemania. Yo menciono precisamente a una autora alemana que ha trabajado en ese tema, pero que tiene connotaciones en otros países. Por ejemplo, tiene ramificaciones en la India. Creo que tiene la virtud de que es pragmático. O sea, toma las propuestas ecofeministas y las compara como propuestas programáticas o intenta, para ser más exacta, intenta llevar esas ideas a que se conviertan en una propuesta programática y entonces ver qué es lo que podemos hacer concretamente. En ese sentido, yo creo que es mucho más interesante y desde luego es la línea en que se está trabajando ahora. Claro, y esto es todo un trabajo educativo. Sin duda. Y bueno, yo creo que en esta línea, diríamos, de programática, ubicaría fundamentalmente a Ivonne Guevara, ¿no es cierto?, la latinoamericana que más ha trabajado en este tema. ¿Cómo se llama? Ivonne Guevara, una monja brasileña religiosa, que tuvo muchos problemas por sus posiciones. Es la que más trabaja el ecofeminismo. Y curiosamente ella viene de la teología de la liberación. Ajá. Como muchas teólogas feministas han bebido, incluso en Norteamérica, ¿no? Norteamérica no tuvo una teología de la liberación porque no la necesitaba, diríamos, pero las teólogas feministas más importantes norteamericanas han tenido un acercamiento muy importante a la teología de la liberación. Es el caso de Ivonne Guevara en Brasil y que, bueno, es probablemente la teóloga y filósofa ecofeminista más importante en Latinoamérica, ¿no? Yo diría, para ir cerrando el programa, que tanto el ecofeminismo más rico como en el caso de Ivonne Guevara
lo que se propone es un cambio de sensibilidad. Exactamente. ¿no? A través de la educación, por eso me acordé acordé cuando vos lo dijiste. A través del arte y a través de la religión también. A través de las manifestaciones de lo que podría ser las tres caras del espíritu, ¿no es cierto? La literatura, la palabra, Sí. la literatura en el sentido de la palabra, el arte y la plegaria. Sí. La actitud religiosa de orar. Que esto lo aleja, por supuesto, de todas las ideologías vigentes ávidas de poder. No, pero creo que también modifica algunas de las posiciones más radicales de la teología de la liberación que parecen querer pasar por encima de estas mediaciones afectivas, claro, para lanzarse a una especie de activismo inmediatista, ¿no? Que es uno de los problemas que ha tenido la teología de la liberación pragmática. Creo que en ese sentido Ivonne Guevara es mucho más equilibrada, es muy sensitiva. Uno lee sus obras y ella es como una madre que le habla a los hijos, ¿no? No tiene ningún aire así académico, erudito, pero lo que dice es muy profundo. Bueno, Celina, estamos muy contentos. Gracias, y yo estoy muy contenta de estar con ustedes. De haber presentado este tema, y esperemos que este tema, bueno, entre los oyentes, entre los espectadores, les genere algún tipo de pensamiento, alguna movilidad o algún tipo de afecto, porque es un tema muy, muy rico como para seguir desarrollando, ¿no? Así que... Bueno, gracias, Celina, gracias. Gracias también, Ricardo. No, por favor, un gusto.